Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. En este momento les voy a comentar el trabajo del psicocontable, conceptos contables. En este trabajo están los participantes Luisa Fernanda Rodríguez Duarte, Juan Felipe Rodríguez Reyes, Miguel Alejandro Mora y Angie Daniela Sánchez Salazar. En los contenidos vamos a encontrar la introducción, definición de la contabilidad, fundamentos de la contabilidad, clasificación y naturaleza de las cuentas, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En la introducción. En el presente documento se quiere dar a conocer los temas contables, ya que es un proceso muy importante para las empresas y muy útil in- imprescindibles en la toma de decisiones porque conlleva el buen funcionamiento y organización de sus estados contables. Además, dentro de la empresa es importante registrar y clasificar las operaciones para que así se informe los hechos económicos y sus estados financieros en forma pertinente. Los objetivos que queremos en este trabajo grupal es lograr un conocimiento básico sobre la información económica y financiera dentro de una empresa, clasificación de los conceptos contables y tener de forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos. Analizar y conocer los conceptos relacionados con la contabilidad y, lo más importante, cumplir a cabalidad la actividad para poder entregar el trabajo activo. Definición de la contabilidad. La contabilidad es un proceso que elabora información en las empresas del comercio, producción y de servicio. Comprende tres principios contables básicos, como lo es, se causan en el estado de resultados, se acumulan en el estado de situaciones financieras, los estados financieros se elaboran utilizando la base contable de acumulación o devengo. Todas las transacciones en efectivo, cuando se revisan o paga o cancela en efectivo una cuenta o una obligación, se acumulan en el estado de flujo de efectivo. Es importante que todas las organizaciones y las empresas tengan como ese ciclo contable para saber si está bien o no organizado los, la contabilidad de la empresa. Entonces es importante recolectar, identificar, medir, clasificar, modificar, acumular, registrar, emitir estados financieros, interpretar, analizar, evaluar e informar y así hacerle seguimiento al desarrollo de las operaciones de este ciclo económico en forma clara, completa y fidedigna con el objetivo de emitir los estados financieros de la corporación. Aquí en el mapa conceptual quiero que ustedes noten de algunos países latinoamericanos tienen palabras claves para interpretar siempre el ciclo contable, como recolecta, identifica, medición de valor económico, clasifica, modifica, acumula, registra, informa el seguimiento, analiza y evalúa, revele, revela e interpreta, emite también estados financieros para comprobar cómo está la empresa en el momento, en la actualidad. Para finalizar, les hago una pequeña conclusión de la contabilidad, la definición de la contabilidad. La contabilidad como proceso es incluso más, muchas más actividades importantes para obtener información oportuna y objetiva y viable. En algunos gurús de la administración opinan que los informes de la contabilidad no tienen sentido, ya que solo se encargan de presentar informes financieros fríos y sin ningún análisis. Por ende, el concepto de la contabilidad tiene muchas fases y clases de contabilidad que pueden tener vital importancia para las empresas según su clasificación. Entonces, es importante la contabilidad en muchos sentidos de la palabra para la organización, para que asimismo se pueda analizar tanto los ingresos, los egresos de una organización, saber qué nivel va la empresa y asimismo poder aplicar
la buena organización que tiene la empresa, ya sea mediana, eh, pequeña o grande. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Mora Pachón, código 1032-500-282. Para mi parte, yo voy a hablar acerca de los fundamentos de la contabilidad. Bueno, el concepto de contabilidad, pues voy a complementar algo de que comentó la compañera anteriormente. La finalidad e importancia de la contabilidad consiste en el registro, clasificación y el resumen de todo y cada una de las operaciones que se realizan en una organización, ya sean efectos financieros, obviamente. Bueno, la información financiera relativa a una situación de la empresa, o sea, los resultados de sus operaciones u otros aspectos que maneje la empresa financieramente. La elaboración de los estados financieros, balance general, en el que se presenta la situación financiera, estado de resultados, en el que se muestra el resultado de las operaciones realizadas. En él se describen diferentes aspectos de carácter financiero. Procesos contables. Los procesos contables son operaciones que se realiza el sistema contable para transformar los datos. Pueden ser relativos o hechos económicos, obviamente pues, vistos en estados financieros, ¿no? Bueno, esto es una presentación de un ciclo contable. Aquí se ve que los procesos contables tienen un inicio eh, durante el proceso y el cierre, que ya es como lo último. En el inicio es como el inicio del ejercicio económico es como el inventario, apertura de la contabilidad, libro diario y el libro mayor. Durante el ejercicio se refleja hechos económicos. Ahí también tiene que ver el libro diario y el libro mayor, que es como el balance, las comprobaciones, algo así. Ya el cierre, por lo último, sería el inventario de cierre, que ya sería como una retroalimentación de todo lo que, de todo lo que quedó, más o menos así para decir. La regularización contable, balance de comprobación, cálculo de resultado y cierre de contabilidad, que ya serían los estados contables. Bueno, el siguiente sería los métodos de funcionamiento. Hay dos métodos, que es el administrativo y el especulativo. Los administrativos son los aumentos y las disminuciones que se valoran por igual. Las activas tendrán siempre saldo deudor que coincidirá con la existencia de derechos pendientes y las pasivas tendrán saldo acreedor que será igual a las obligaciones, que es como los pendientes de pago o algo así. Especulativos, las entradas y las salidas tienen la valoración distinta, pueden presentar cualquier saldo y este no tiene significado concreto. Al cierre del ejercicio se regulariza. Muy buenas tardes, mi nombre es Andy Daniela Sánchez Salazar y a continuación expondré mi tema que sería la clasificación y naturaleza de las cuentas. Primero que todo, ¿qué son las cuentas contables? Es un registro donde se identifican y anotan de manera cronológica, la cual es un elemento fundamental para una empresa, ya que eso define la estabilidad financiera de la organización. Además, permite obtener información clara sobre el estado de la empresa. La clasificación de las cuentas se ve de la siguiente manera. Primero, cuentas reales o de balance. Este grupo se encuentran las cuentas que registran los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, es decir, su activo, pasivo y capital. Los activos se representan todos los bienes y derechos que posee un ente económico. Por ejemplo, puede ser por tangibles, que sería el dinero, propiedades y entre otros. O intangibles, que serían propiedades intelectuales, marca, etcétera. Los pasivos son todas las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros como proveedores, bancos u otros acreedores. Los patrimonios es la suma de las
aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de operación del ente económico. Segundo, las cuentas nominales o de resultado. Son las cuentas que representan los ingresos y egresos, la cual es el producto de la actividad económica de la empresa en un periodo determinado y que conforman el estado de pérdidas y ganancias. Los ingresos se reflejan en el dinero que entra a la empresa, los costos se representan el dinero desembolsado por la empresa para la adquisición de activos que genera beneficios para la organización. Los gastos son las partidas que disminuyen en el beneficio de la empresa o aumentan la deuda. Las cuentas mixtas son las cuentas cuyo saldo es en una fecha determinada está conformado por una parte real y otra parte nominal. Y por último, las cuentas de orden son aquellas cuentas que controlan operaciones o transacciones que no afectan el activo, el pasivo, el patrimonio ni a las operaciones de la empresa. La naturaleza de las cuentas es por donde nace y se aumenta, es así como la naturaleza débito, la cual nos indica que una cuenta inicia o aumenta de valor cuando se registra en el debe o débito y disminuye su valor cuando se registra en el haber o crédito. Caso contrario, la naturaleza crédito nos indica que una cuenta inicia o aumenta su valor cuando se registra en el haber o crédito y disminuye su valor cuando se registra en el debe o débito, la cual se divide en cuentas de activos, que son las naturalezas deudora, la cual eso quiere decir que aumentan su saldo cuando se les da un débito y por el contrario se reduce su saldo acreditarse. Cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, ya que aumenta su saldo con crédito y disminuye cuando se les da un débito. Capital o patrimonio son de origen crédito y por lo tanto el saldo de la cuenta aumentará cada vez que se acredite a esa cuenta y disminuirá cada vez que se haga un débito. Las cuentas de ingresos son de origen crédito, donde aumenta su saldo cuando se acredita la cuenta y disminuye cuando hay algún débito. Los costos y gastos, tanto los costos como los gastos de naturaleza deudora, y por lo tanto aumenta su saldo cada vez que le da un débito y disminuye su saldo cuando se acredita. Eh, un ejemplo de las cuentas según su naturaleza. Se divide en clase, que sería el 1, el 2, el 3, así sucesivamente hasta el 9. El tipo de cuenta, que sería pues los activos, los pasivos, capital o patrimonio, los ingresos, los gastos, los costos de venta, costos de producción o de operaciones. También entran en cuentas de orden deudoras, cuentas de orden acreedoras y su naturaleza, que se divide pues en débito, crédito, según corresponda. Gracias. Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez Reyes, estudiante de Administración de Empresas y perteneciente al curso de Contabilidad. Los temas a exponer es partida doble y soportes contables, y el otro es activos, pasivos, patrimonio, gastos y ingresos. Partida doble y soportes contables. Es el sistema de partida doble, es un método contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber. De esta forma se establecen unas relaciones entre las diferentes masas patrimoniales. Y las operaciones contables se realizan mediante los llamados asientos. Estos tienen dos partes, el debe y el haber. De esta forma, por este método, toda operación de entrada conlleva una operación de salida. Lo que es lo mismo, todo deudor tiene como contrapartida un acreedor. Hay que aclarar que los valores positivos van en el debe y los negativos en el haber. A su vez, con signo positivo, en el ejemplo final lo veremos más claro.
el ejemplo, donde inician un balance, tenemos la tabla del balance pasivos y activos, y acá observamos lo del haber, y el proveer. Activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos. Los activos, desde el punto de vista contable, representan los bienes, derechos y otros recursos controladores. Hay tres, se clasifican en tres: activos corrientes, no corrientes y otros activos. Los pasivos son las deudas que tiene una empresa o una persona. Estos se clasifican en tres: pasivos corrientes, pasivos no corrientes, otros pasivos. Patrimonio representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su empresa. Estos se clasifican en capital utilizado, capital suscrito y pagado, superávit de capital, superávit ganado, reservas, reserva legal y obligatoria, reserva estatutaria y utilidades de periodo. Los ingresos. El ingreso es un ingreso corriente real de las operaciones de producción y comercialización de bienes. Estos ingresos se dividen en ingresos operacionales, ingresos no operacionales. Ya los ingresos operacionales son los originarios de la venta de bienes o prestaciones de servicios. Los no operacionales son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones. Los gastos. Los gastos representan las salidas de dinero, tanto operaciones normales de la empresa como extraordinarias. Y los gastos se dividen en gastos operativos de venta, gastos financieros y gastos no operacionales. Y para concluir estos temas, se puede concluir desde tiempos atrás que el hombre se ha dedicado a llevar un control de todos los movimientos financieros de pequeñas y medianas y grandes empresas. En conclusión, el ciclo contable es el registro organizado de la información contable en un periodo determinado, la cual su función es permitir observar toda la información de los movimientos financieros de dicha empresa para así tomar las medidas o ajustes necesarios para el crecimiento del ente económico. Algunas bibliografías de donde se obtuvo información, espero que haya quedado muy claro. Gracias.